10 minutos de análisis. Una disculpa, mire, hasta despeinado estoy, ¿no? Ando grabando antes y todo esto y se subió yo creo que un poco tarde, pero bueno, ya estamos aquí con los 10 minutos de análisis. Pues sí, al corte todo parece indicar que Hugo Aguilar será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Le doy información al momento. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, confirmó que la Constitución es muy clara y quien asumirá la presidencia de la Suprema Corte será la candidatura más votada. Punto, dice Guadalupe Tadei, sin importar el género y sin que tenga que aplicarse otra regla de paridad para presidir. Desde este lunes, cuando comenzó a avanzar el cómputo distrital en redes sociales, se desató la versión de que a pesar de que el candidato Hugo Aguilar era el más votado a la presidencia de la Suprema Corte de la Justicia, esta presidencia podría recaer en Lenia Batres por ser la mujer con mayor votación. Una versión que la propia presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, retomó en su conferencia mañanera, por lo que consideró que el INE debería de definirlo. Sin embargo, la reforma judicial impuso el reparto de cargos iniciando por mujeres para lograr el primer poder judicial paritario, lo que en la Suprema Corte se cumple con darle 5 edificios a las mujeres y 4 a los hombres, y la presidencia es una función adicional a un cargo, más no un cargo por sí mismo. Dice Tadei, en efecto, el artículo 94 es muy claro, la asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad de que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia. Esto no significa que la presidencia esté establecido en la reforma o en la Constitución que también se inicie con mujer. No, en la propia reforma quedó clarísimo al decir que la candidatura que obtenga mayor votación, pues será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Es lo que señaló Guadalupe Tadei, dejando muy en claro entonces, ¿no? Que el señor Hugo Aguilar, todo parece indicar, será quien se encargue, quien encabece la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, ¿no? Es lo que podemos, comentar con ustedes en este marco. Ahora, fíjese, estaba leyendo hasta el momento de grabar este, esta, esta cápsula. Bueno, Lenia Batres obtuvo 5 millones hasta ahorita, 5 millones 30 mil votos, 30.281 votos. Hugo Aguilar Ortiz ha obtenido 5 millones 295 mil 364 millones de votos. O sea, Hugo Aguilar casi empata al PRI en las elecciones del 2024. El PRI fueron 5.700.000. Tanto están reclamando que nadie salió a votar, que nadie acudió. Ya lo quieren impugnar, que es una barbaridad lo que dice Alejandro Moreno. Qué bárbaro. Solamente los derechosos estridentes le pueden creer eso. Pero bueno, el punto es que tanto está joroba y joroba el PRI que éjele, nadie salió a votar y Hugo Aguilar solito casi los empata. Le faltan, pues sí, 500.000 votos. No sé si los alcance o no. Pero ya ahorita Lenia Batres y Hugo Aguilar, ellos dos ya superaron la votación que tuvo el PAN por sí solo. O sea, si vamos a ponernos ya en ese plan exquisito, yo creo que eso tendría que de verdad analizarlo a fondo los seguidores de estos dos partidos políticos, los críticos de la elección judicial y dejar de estar mancillando, ofendiendo el voto ciudadano. El voto ciudadano es fundamental defenderlo hasta sus últimas consecuencias y destacar el papel de la gente que se puso a hacer su tarea, que trabajó duro, que hizo su trabajo y que se presentó a votar y todos los que se prepararon de una u otra manera para acudir, de todos, absolutamente de todos y todas quienes estuvieron ahí. Pero bueno, esa es la hipocresía del PAN y del PRI, ¿no? Que en lugar de ver hacia adentro, pues caen en actitudes, permítame que lo diga de esta manera, hasta ridículas. Lili Telles, por ejemplo, qué patiño, de verdad, qué patiño es la senadora panista. Creo que es uno de esos personajes que cuando ya no esté la vamos a extrañar. Sarcásticamente lo digo, por supuesto, ¿no? Porque refleja como sí sola la situación actual del PAN. Pobre Partido Acción Nacional que llegó a ser gobierno en este país y como lo dijo Luis Héctor Álvarez, llegaron a ser gobierno y perdieron el partido. Así, con tal de alcanzar la primera magistratura del país, con tal de hacer negocio, con tal de llegar y empoderarse, sacrificaron completamente su esencia, sacrificaron su congruencia.
Porque es cierto, el PAN era un partido que podríamos considerarlo neoliberal, desde antes incluso de que el neoliberalismo se pusiera de moda. Era el partido más empresarial, digámosle así. Pero ya en lo que se convirtió en la actualidad, ya no es solamente un aspecto neoliberal, es un partido gobernado por juniors, por merolicos, por, por gente de verdad paupérrima en muchos sentidos. Lili Telles, bueno, se burló, según ella, dijo que era un castigo maravilloso para la presidenta Claudia Sheinbaum que hayan participado solo 13 millones de personas. Lili, fueron más de los que votaron por usted. Ah, no, por usted no votó nadie. Perdóneme, perdóneme. Se me escapaba un poco el tema, perdón, se me escapaba. Por usted no votó nadie para llegar al Senado. Pero aún así, por su partido que le permitió a usted llegar al Senado, pues llegaron 9 millones de votos para usted, para el PAN. Y son 13 millones, 14 millones los que votó la gente. ¿De verdad no van a hacer un ejercicio de autocrítica? Solamente van a estar mofándose de algo que no tiene sentido y que cuando se mofan más generan animaversión en una mayoría de la población, ¿no? Incluso cuando hace referencia de lo democrático, senadora, ¿cuándo ustedes encabezaron un gobierno democrático? El de Felipe Calderón, que fue un necrogobierno con una necropolítica desatada, en donde todos los periodistas que se atrevían a hablar y a denunciar las corruptelas de su presidente eran o amenazados, o encarcelados, o perseguidos. Ustedes que llegaron al poder en 2006 mediante un fraude demencial que solamente ustedes no quieren ver, o en el gobierno de Vicente Fox Quesada, en donde se sacó del aire a programas como el de José Gutiérrez Vivó, por revanchas personales del presidente, por intereses comerciales, por socavar una voz crítica en la radio. Entonces, ¿de qué nos habla usted cuando presume de democracia, senadora? Ajá. Habla de que rechazó la ciudadanía. Pues la verdad de las cosas es que yo insisto en lo que les he dicho. Esto es una muestra total, un ejemplo de esa profunda ignorancia que hay del conocimiento de una sociedad hasta en los ejercicios de votación y los procesos de votación y los procesos de democratización. Pero claro, a los que menos les interesa realmente es que se democratice este país, que la sociedad siga consolidándose en ese andar, ¿no? Así de claro. No les interesa y les interesa inhibirlo y les interesa minimizarlo y les interesa ofenderlo y les interesa, por supuesto, acallarlo, porque entre más pasos de la población, aunque sean poco a poquito, aunque más pasos de verdad, más se resquebraja ese México que ustedes crearon de mentiras, ese México falso, ese México que segregaba, ese México que discriminaba, ese México que, y no es que no exista, sino que ya no tienen ese mismo poder, afortunadamente, ¿no? Y que dice, le dieron la espalda a Sheinbaum. Yo creo que Lili Telles tendría que haber aprendido de lo que pasó el sexenio pasado con Xóchitl Gálvez. Entre más pegaba Xóchitl a Andrés Manuel López Obrador, más se hundía. Pero bueno, entiendo que Lili Telles pues no aspira realmente a la presidencia. Va a estar en el Senado el tiempo que le toque y ya después de ahí va para afuera y habrá cumplido su labor, para la cual, por supuesto, pues no importa la pérdida de credibilidad, no importa la pérdida de certidumbre, no importa la pérdida de nada. A final de cuentas, lo que importa solamente para Lili Telles es hacer escándalo, nada más, y caer en este tipo de discursos que parece de verdad, parece, junto con Carlos Alarraqui, verdaderas parodias de lo que algún día fue, ¿no? Un intento de oposición seria. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer.